En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Hemos hablado ayer acerca de las obligaciones, de los deberes de Estado, como la concreción de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en la particularidad de nuestra condición. Y así vamos a ir desengranando pues estos deberes, estas obligaciones de Estado, según pues unos breves esquemas que San Antonio María Claret puso en su devocionario, Camino recto y seguro para llegar al cielo. Comenzamos a considerar las obligaciones de Estado, de aquellos que son las cabezas de familia, principalmente el varón, que está constituido como cabeza de la casa y junto con su mujer ha de proveer pues el buen destino de ambos del matrimonio junto con sus hijos. La primera obligación de Estado del cabeza de familia es mantener la familia según el propio Estado, trabajando o negociando según, pues lógicamente, la forma que tenga de recibir beneficios para mantener y para el patrimonio y la misma subsistencia diaria de su propia casa, la propia y la de sus hijos. Y en ese sentido, en esta administración, lógicamente no ha de disipar la hacienda en juegos o en vanidades como en otros tipos de vicio. La virtud del ahorro, la virtud de la administración, tan necesaria también en una sociedad tan consumista, poniendo ese mismo ejemplo del Señor en el Evangelio, que el buen padre de familia es aquel que sabe sacar de la arca lo nuevo y lo viejo, esa administración, manteniendo y conservando lo que ha recibido, haciéndolo aumentar y administrándolo en el gasto cotidiano de la familia. Así, este padre de familia, este cabeza de familia, ha de también pagar, lógicamente, debidamente, a aquellos que están empleados en el hogar, si se diese el caso. Si tuvieran alguna empresa, algún negocio o incluso pues los empleados del hogar han de ser debidamente pagados conforme a la doctrina social de la Iglesia y conforme también a las leyes del Estado. Una obligación moral es la de vigilar sobre las costumbres de sus hijos y de todos aquellos que dependen de su autoridad. El padre de familia no solamente ha de aportar los bienes económicos para la subsistencia diaria, sino que ha de preocuparse en primer lugar de que sus hijos lleguen al fin para los que han sido creados, que en definitiva es llegar a la santidad. Por eso el padre es el que ha de tener unos ojos vigilantes sobre sus hijos, con quién se relacionan, a dónde van, con quién están, qué es lo que ven, etcétera, etcétera. El olvido, la comodidad, ese buenismo que muchas veces se da, inocente, vamos a decir, de que todo es bueno, de que nada hace daño, etcétera, etcétera, es necesario superarlo. Sobre todo en esta sociedad que tanto daño hace a los niños y a los jóvenes, mediante la televisión, mediante el cambio de las costumbres, etc. El padre, el cabeza de familia, ha de vigilar sobre las costumbres de sus hijos y por ello también ha de preocuparse de su alma, procurar que escuchen la palabra de Dios, que frecuenten los santos sacramentos, que vayan a la Santa Misa los domingos y cumplan con los diferentes preceptos de la Iglesia. El padre es responsable y tendrá que dar cuenta a Dios también mientras sus hijos estén dependientes de él, de este cuidado del espíritu, del alma. En ese sentido, el padre ha de corregir. Al mismo tiempo que ha de mostrar el amor hacia sus hijos, ha de tener la firmeza del maestro, de la corrección, para llevar a sus hijos
por el buen camino. En definitiva, la educación de los hijos no es hacer a mi hijo a semejanza mía, a imagen y semejanza mía, ni la educación de los hijos es hacer aquello que yo no pude ser o que me gustaría ser, pero que no pude. La educación de los hijos consiste en ver qué virtudes tienen para poder aumentarlas y qué defectos tienen para poder corregirlos. Hablando el otro día con un padre de familia, me decía, ¿no?, que lo importante que es tener la capacidad de ver los defectos de los propios hijos, porque muchas veces ese amor egoísta pues nos hace no ser objetivos en los defectos, el mal que nuestros hijos puedan tener. Castigarlos sin ira, sin pasión de ira. Normalmente la corrección se hace cuando ya el vaso se colma, ¿no? Y normalmente la corrección va acompañada de ese ataque de ira, de impaciencia, de aburrimiento, de hastío. Esa corrección es del todo infructífera, no tendrá fruto alguno, porque simplemente será fruto de esa ira, de ese enfado, que engendrará miedo o rechazo, pero no propósito de enmendarse y corregirse. La corrección ha de ser propia del maestro, esa corrección serena, esa corrección objetiva, esa corrección sin pasión, esa corrección cuidando la expresión y las palabras para no herir. Se ha de tratar a los hijos y a todos los que dependan de su autoridad con benevolencia, como corresponde a la categoría de ser padre, con benevolencia, no, ya digo, con esa ira o con esa, vamos a decir, brusquedad que muchas veces acompaña el día a día de las familias. Asistirlos en su enfermedad, edificarlos siempre con el buen ejemplo. El mejor maestro es aquel que educa no solamente con sus palabras, sino con su propia vida. Y en este sentido también el padre ha de presentar a sus hijos delante de Dios, pidiendo, rogando, intercediendo por ellos. Ha de encomendarles a Dios y ha de buscarles también, lógicamente, personas buenas que les ayuden en el camino de la vida. Desde la misma elección de los padrinos en el bautismo, así como en la búsqueda de un buen colegio, de buenos compañeros, etcétera, etcétera. Todo ello ayudará a que el niño, a que el joven vaya formado rectamente y que en este sentido tenga más posibilidades de preservarse del mal de este mundo. Es importante en este sentido también que no haya ociosidad en la casa. Y el padre ha de ser también modelo de trabajo y ha de pedir a sus hijos también que trabajen, según, lógicamente, su edad y según también sus ocupaciones. Pues, lógicamente, lo principal de los niños en esta sociedad actual es estudiar. Pues ese estudio han de hacerlo también con esa conciencia de que es el trabajo que tienen que hacer, que tienen que ser puntuales, que tienen que ser exactos, que tienen que ser, vamos a decir, tener ese método de trabajo para poder llegar también a sacar sus estudios que le ayuden para la vida de futuro. Ha de procurar también la debida separación entre hijos e hijas y personas de diferente sexo, cuidando, lógicamente, la pureza, la castidad, el pudor, la modestia en la propia casa y en este sentido también en las vestimentas. Bien vemos cómo está la sociedad de hoy, pues hay que también vigilar sobre eso. Y por mucho que se encaprichen y por mucho que protesten, el hijo, la hija, ha de obedecer en ese sentido a sus padres cuando les recomiendan pues una cosa u otra en cuanto a estos temas. No admitir, dice aquí como última obligación, persona alguna que pueda con sus conversaciones o de cualquier otra manera ser motivo de escándalo para la familia. Preservar a las almas más inocentes, preservar a los pequeños del escándalo. Por eso se ha de cuidar mucho lo que se habla en casa, por eso se han de evitar las discusiones delante de los hijos, por eso se han de evitar también conversaciones del todo impropias. Hoy, en este sentido, todo aquello que en el ambiente, ya sea de la televisión, ya sea de la radio, ya sea de las redes sociales, pueda llevar al escándalo y, en definitiva, al pecado, a los más pequeños y a los más sencillos.
recordando aquello del Señor en el Evangelio: «Ay de quien escandalice a uno de estos más pequeños, más le valdría atarse una rueda de molino al cuello y tirarse al mar». Pidamos al Señor que, conociendo nuestras obligaciones, nuestros deberes de Estado, los pongamos en práctica. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.